El objetivo principal de la prehistoria como disciplina científica es el estudio integral de las primeras comunidades y su evolución hasta la aparición de la escritura. Este estudio se basa fundamentalmente en los restos obtenidos en la excavación arqueológica. En ese sentido, la arqueología experimental sienta una base metodológica para la correcta interpretación del registro material que aparece en los yacimientos arqueológicos. Actualmente, la experimentación en prehistoria está considerada una fuente fundamental y necesaria para una mayor comprensión de la actividad del ser humano a lo largo de su historia y el medio físico que le rodeaba. Los protocolos de trabajo tienen como objetivo la interpretación mecánica de los procesos tecnológicos y funcionales, exponiendo y desarrollando un corpus metodológico capaz de arrojar luz a cuestiones tales como los modos de vida en el pasado. Los trabajos de traceología constituyen una aplicación habitual en la experimentación arqueológica. Se centran en el estudio de las huellas de uso para conocer la función concreta de cada tipo de útil. Otras aplicaciones están relacionadas con el estudio de las manifestaciones artísticas para conocer las técnicas y materiales empleados en su ejecución. Estudios similares se aplican también a la elaboración de objetos de adornos colgantes sobre piezas dentarias y malacológicas. Uno de los campos donde por primera vez se aplica esta metodología es en la reconstrucción de las cadenas operativas de fabricación de los diversos útiles líticos, desarrollando aspectos tecnológicos tales como las materias primas o los métodos y técnicas de talla empleados. El trabajo de la piedra requiere de un conjunto de herramientas que serán cada vez más especializadas, como percutores en piedra, madera o asta, presionadores, cinceles, elementos de sujeción o pieles para la protección del tallador. La talla es el proceso mediante el cual se fractura intencionalmente la materia prima para obtener útiles o soportes para fabricarlos. Existen dos técnicas básicas para conseguir esta fractura, la percusión y la presión. La talla por percusión consiste en golpear el núcleo o nódulo en una zona periférica con otro elemento, llamado percutor, aplicando una trayectoria descendente. La materia prima, tal como aparece en la naturaleza, recibe el nombre de nódulo. Cuando el nódulo presenta levantamientos intencionales para preparar el bloque de materia prima, recibe el nombre de núcleo. El núcleo presenta dos elementos característicos que lo definen como tal: el plano de percusión o presión y los negativos de extracciones previas. El plano de percusión o de presión es la superficie sobre la que se ejerce una fuerza para fragmentar el núcleo. Puede haber tantas superficies como levantamientos tenga el núcleo. Los negativos de extracciones previas o negativos de lascado son las superficies más o menos cóncavas que dejan los soportes en la superficie del núcleo al ser extraídos. Están enmarcadas por dos aristas o nervaduras que delimitan la superficie separada del núcleo. La talla por percusión directa con percutor duro es la más utilizada a lo largo de la prehistoria y se documenta desde las primeras industrias del Paleolítico inferior. El bifaz puede considerarse uno de los elementos más característicos del hachelense.
Los bifaces de las primeras etapas del achelense se realizan mediante percusión directa con percutor duro. Las extracciones son bastante toscas y generalmente no llegan a cubrir toda la superficie. Son útiles de morfología más o menos alargada, realizados sobre nódulo o sobre lascas grandes y espesas de siles o cuarcita. Se caracterizan por una talla bifacial del soporte mediante extracciones centrípetas a lo largo de todo su contorno. Estas extracciones crean un filo cortante y más o menos sinuoso. A partir del achelense medio aparece la talla directa con percutor blando. Esta nueva técnica permite obtener soportes y útiles más largos, delgados, de morfologías más estandarizadas y con retoques más numerosos e invasores, hasta cubrir la totalidad de la superficie. A partir de ahora, el percutor duro se utilizará para adelgazar el soporte y esbozar la morfología previa de la pieza, y el percutor blando para dar el acabado final al bifaz. Aunque no sabemos con certeza para qué fue empleado, debido a sus características morfológicas, tuvo que ser un útil muy versátil. Es muy posible que se usara para trabajar la madera, perforar, cortar carne, fracturar huesos o incluso servir como núcleo para obtener lascas en caso de necesidad. Los últimos estudios experimentales y traceológicos han demostrado el uso de los bifaces para el despellejado, desmembrado y descuartizado de grandes herbívoros. Este método de talla consiste en la obtención de lascas o puntas con una forma predeterminada gracias a la preparación especial del núcleo antes de su extracción. Es decir, el objetivo es producir soportes con unas dimensiones previamente definidas. El método Levallois aparece desde el achelense medio, aunque tendrá su máximo desarrollo en el musteriense. Para la manufactura de este tipo de lascas, el núcleo, antes de la extracción del soporte, debe presentar dos superficies convexas, asimétricas y perpendiculares entre sí. Una corresponde a la superficie de lascado o de talla y la otra a la superficie de percusión. La convexidad de las mismas es el factor determinante en la producción Levallois. El núcleo resultante antes de la extracción se conoce comúnmente con el nombre de caparazón de tortuga, debido a la forma que adquiere. La convexidad del plano de lascado se obtiene mediante una serie de extracciones centrípetas a lo largo de todo su perímetro que determinarán la longitud y anchura final de la lasca. Se han identificado dos métodos para la producción de lascas Levallois que muestran algunas variaciones en su cadena operativa. El primero se denomina talla Levallois de extracción de una lasca preferencial, en el que se obtiene una única pieza, siendo necesaria una nueva preparación del núcleo, cada vez que se desee obtener otra. El objetivo es conseguir un soporte que recoja la mayor parte de los negativos de las extracciones de preparación de la superficie de lascado. El plano de percusión se prepara para destacar el punto de impacto mediante una serie de pequeñas extracciones. Por ello, la mayoría de los talones de los productos Levallois son facetados o diedros. La obtención de la lasca se realiza siempre mediante percusión directa con percutor duro, con un golpe seco y potente. Las raederas son útiles sobre lasca que presentan en uno o dos de sus bordes un retoque continuo para formar un filo resistente más o menos agudo y algo cortante. Generalmente el retoque es directo, aparece en el anverso, aunque también hay ejemplares con retoque inverso, alterno y bifacial. Este se obtiene con percutor duro o blando, regularizando la zona activa del útil. Aunque las raederas abarcan una cronología muy amplia y aparecen en diferentes periodos de la prehistoria, es en el musteriense cuando son más características. En estos útiles el retoque no tiene como misión crear un borde afilado, sino embotarlo parcialmente para hacerlo más duradero.
Es habitual encontrar raederas con el filo reavivado para mantener su efectividad, probablemente porque se dispone de un tiempo limitado para llevar a cabo una labor determinada. Por lo tanto, no se fabrican nuevos útiles, sino que se aprovechan hasta agotarlos. Tradicionalmente, la raedera se asocia con el trabajo de raspado de maderas y pieles. La punta musteriense es una pieza sobre lasca de morfología triangular o subtriangular, a veces losángica de extremo apuntado. Se obtienen mediante retoques directos, profundos y continuos que en ocasiones pueden cubrir el anverso en su totalidad. El reverso puede presentar también retoque, pero es más somero y se limita a regularizar la morfología de la pieza. Este útil estaría enmangado en un astil formando la punta de una lanza o venablo. Aunque en el achelense hay algunos elementos que se pueden considerar como puntas de lanza, es ahora cuando aparecen de forma generalizada en el registro arqueológico. Para la obtención de hojas es necesaria una concepción volumétrica previa del núcleo muy diferente a la de las lascas. En primer lugar, hay que obtener una buena superficie de percusión o de presión del nódulo elegido. El siguiente paso consiste en realizar una nervadura perpendicular a la superficie de golpeo que abarque todo el eje longitudinal del núcleo. Es fundamental que el núcleo presente nervaduras de desarrollo vertical, ya que los planos de fractura tienden a prolongarse siguiendo la dirección de estas. Si la superficie es lisa, solo obtendremos soportes más o menos ovalados. Sobre esta superficie se procede a crear una cresta mediante levantamientos bifaciales y perpendiculares al filo. La cresta permite la extracción de la primera hoja con relativa facilidad, creando una superficie con dos nervaduras que permiten continuar la extracción de soportes laminares. Este primer soporte, que no se considera una hoja como tal, recibe el nombre de arista de núcleo o lámina en cresta. Es de sección triangular, espesa y con extracciones perpendiculares a una arista central. Las siguientes extracciones se realizan a ambos lados de la primera, aprovechando las nervaduras. Durante el proceso de talla, debajo de la superficie de golpeo, se crean pequeños salientes y concavidades llamadas cornisas. Si se quiere seguir tallando el núcleo, hay que obtener una superficie de percusión apta mediante una tableta del núcleo. La hoja o lámina es un tipo específico de lasca. Se caracteriza por ser un soporte alargado, cuya longitud máxima debe ser al menos el doble de anchura, presentar bordes más o menos paralelos y nervaduras o aristas de extracciones anteriores también paralelas o subparalelas a su eje longitudinal. El raspador es un útil realizado sobre lasca o sobre hoja que presenta en un extremo, generalmente el distal, un retoque directo y plano o laminar que forma un ángulo con el reverso de 60 a 45 grados aproximadamente. Este retoque genera un frente más o menos redondeado que se denomina frente de raspador. Es frecuente que este frente sea objeto de diversos reavivados, lo que provoca que los levantamientos sean cada vez más verticales. El
raspador se asocia con el trabajo de las pieles para eliminar restos de tejido adiposo, carne, etc. y proceder a su curtido. Para fabricar un buril, en primer lugar, se fractura la parte distal del soporte para obtener una superficie de percusión desde la que desgajar el golpe de buril. Esta plataforma puede estar retocada, entonces el buril se denomina sobretruncatura o utilizar directamente esta superficie, buril sobre plano o fractura natural. Los buriles generalmente están realizados sobre hoja y son especialmente numerosos en el Paleolítico superior. Presentan una arista simple o poligonal, transversal a la superficie ancha del soporte. Esta arista se llama bisel y es menos afilada pero más resistente a las fracturas que el filo natural de una lasca. Este instrumento se utiliza para realizar incisiones sobre diferentes tipos de materiales como cuero, madera, hueso, asta. Por ejemplo, se documenta su uso para la extracción de varillas de astas de cérvidos con las que fabricar el instrumental óseo e incluso para realizar grabados rupestres o decorar objetos de arte mueble. Para la fabricación de este tipo de piezas, que en ocasiones alcanzan una gran longitud o un escaso grosor, es necesario un sílex de buena calidad. En primer lugar, se esboza la morfología de la pieza mediante talla directa con percutor duro. Posteriormente, con un percutor blando de asta, se le da la forma definitiva, mediante extracciones largas, estrechas y subparalelas. La hoja de laurel es una punta foliácea realizada sobre hoja o lasca mediante retoque plano, invasor y bifacial que cubre totalmente anverso y reverso. Presentan el extremo distal apuntado y el proximal redondeado o también apuntado. Se documenta sobre todo en el solutrense medio y en menor medida en el superior. Recibe este nombre porque su morfología se asemeja a las hojas de esta especie vegetal. En este acabado final, para determinadas zonas o para piezas pequeñas, se puede utilizar el retoque por presión. Una de las características comunes a todas las regiones donde aparece el solutrense es la existencia de puntas de proyectil con morfologías foliáceas. Si bien es cierto que el retoque plano invasor fue utilizado de forma esporádica en etapas anteriores, ahora su uso es sistemático en este tipo de utillaje. Estas puntas serían enmangadas en jabalinas lanzadas con propulsor. El propulsor juega el papel de una palanca entre el proyectil y el brazo del cazador, que lo alarga artificialmente, aumentando así la velocidad de propulsión y, por tanto, la capacidad de penetración del proyectil. Se fabrican sobre lascas y hojas alargadas y delgadas o bien lascas espesas y grandes. La cadena operativa de fabricación es similar a la de las hojas de laurel. Primero se realiza una reducción bifacial mediante percusión directa con percutor duro o blando para adelgazar el soporte, eliminar los restos de cortes y los abultamientos en la zona central del anverso. Posteriormente, la talla directa con percutor duro o blando es sustituida por un presionador de mano para obtener la preforma.
Por último se destaca el pedúnculo, se terminan de elaborar las aletas y se conforma la silueta final de la pieza. La punta de aletas y pedúnculo presenta un fuste con una clara tendencia triangular cubierto por un retoque plano e invasor que en la mayoría de las ocasiones es bifacial. Las aletas están bien marcadas y diferenciadas de la punta, al igual que el pedúnculo central. Las peculiaridades tecnológicas y morfológicas de este tipo de punta le confieren una altísima rentabilidad cinegética, como demuestra la perduración de este morfotipo como punta de proyectil hasta la actualidad, aunque fabricada en otros materiales. Aparece en el Solutrense superior extracantábrico, donde es más abundante, y se mantiene en el superior evolucionado. Todas las características morfológicas simétricas de este tipo de puntas las hacen aptas para ser usadas como puntas de flecha. La fabricación de arcos simples es un proceso complejo donde intervienen un gran número de variables que determinan el resultado final. Las evidencias más antiguas de arcos y flechas están datadas en el Paleolítico superior final y el Mesolítico. Los parámetros de diseño y construcción de estos primeros arcos son muy eficientes para las actividades cinegéticas. Estas consideraciones apuntan a una fecha más antigua para la aparición del arco, con prototipos de diseño más rudimentario. Estos arcos de fortuna habrían empezado a desarrollarse durante el Paleolítico superior. Posiblemente los primeros ensayos en la fabricación de los mismos se den en esta época y sus diseños se perfeccionarían durante el Magdaleniense y el Epipaleolítico. La hojita de dorso está realizada en hojas y hojitas muy estrechas que se caracterizan por presentar en uno de sus lados un retoque abrupto, continuo y directo. Para su fabricación se puede usar un pequeño presionador de mano de asta o hueso o bien percusión directa con percutor duro sobre yunque. Aunque aparece desde el Gravetiense, son muy abundantes en el Magdaleniense medio, coincidiendo con la aparición de las azagallas de ranuras laterales. El lado del retoque abrupto sería insertado en los astiles o en las ranuras laterales de estas azagallas, formando pares simétricos de 2 o más unidades y fijadas mediante adhesivos naturales. La talla por presión consiste en aplicar una fuerza estática y constante sobre la materia prima hasta fracturarla. La presión se aplica mediante presionadores pectorales o abdominales en forma de muleta, realizados en madera o asta. La punta que soporta la presión puede ser de asta, hueso o marfil. Otro elemento fundamental en la talla por presión es la correcta inmovilización del núcleo para evitar movimientos de rotación y poder aplicar correctamente la presión. La talla por presión se documenta en fases avanzadas del Paleolítico superior y está encaminada a la producción de hojas. Los núcleos tienen una morfología piramidal o poliédrica con un solo plano de presión. Los mitos tradicionales de las zonas más remotas del mundo muestran cuán profunda es la relación entre el hombre y el fuego. El fuego no se descubrió, sino que fue robado. El fuego, su control y los distintos usos que se le ha dado es uno de los grandes hitos de la humanidad, no solo como fuente de iluminación, ya que permite prolongar el día en la noche o acceder a lugares en permanente oscuridad como son las cuevas, sino como fuente de calor para la cocción de los alimentos o como apoyo tecnológico para la fabricación de utensilios. La fricción rápida de 2 ramas de madera produce un calentamiento suficiente para obtener la incandescencia de materiales secos fácilmente inflamables como musgo, estopa, yesca, etc. Obtener fuego por percusión de 2 piedras es generalmente más difícil. Si se utilizan 2 cantos de sílex, las pequeñas chispas deben de caer inmediatamente sobre una materia prima muy inflamable.
Se obtienen mejores resultados percutiendo un canto de sílex sobre otro que contenga algo de mineral de hierro, como la pirita o calcopirita. Como hemos visto, hoy en día la experimentación en prehistoria se convierte en una herramienta imprescindible para poder comprender y reconstruir los modos de vida de nuestros primeros antepasados y cómo su adaptación a un medio ambiente cambiante y en muchas ocasiones hostil fue el origen del desarrollo tecnológico exponencial del mundo en el que hoy vivimos.